En aquel tiempo Jesús entró en Jericó e iba atravesando la ciudad. En esto, un hombre llamado Zaqueo, jefe de publicanos y rico, trataba de ver quién era Jesús, pero no lo lograba a causa del gentío porque era pequeño de estatura. Corriendo más adelante se subió a un sicomoro para verlo, porque tenía que pasar por allí. Jesús, al llegar a aquel sitio, levantó los ojos y le dijo: Zaqueo, date prisa y baja, porque es necesario que hoy me quede en tu casa. Él se dio prisa en bajar y lo recibió muy contento. Al ver esto, todos murmuraban diciendo: ha entrado a hospedarse en casa de un pecador. Pero Zaqueo de pie dijo al Señor: mira, Señor, la mitad de mis bienes se la doy a los pobres, y si he defraudado a alguno le restituyo 4 veces más. Jesús le dijo: hoy ha sido la salvación de esta casa, pues también este es hijo de Abraham, porque el Hijo del Hombre ha venido a buscar y a salvar lo que estaba perdido. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Hoy la Iglesia celebra la memoria litúrgica de San Alberto Magno, que fue brevemente obispo de Colonia en Alemania, de la orden dominica, de la orden de predicadores, de los primeros dominicos que existieron. Nació en 1206, murió en 1280-81, y tiene 2 cualidades que a mí me atraen, me gustan mucho. Por un lado, es el patrono de la biología, y por otro lado fue el maestro y protector de Santo Tomás de Aquino. Aquella época, pasado el año 1000, hoy está muy mal vista, la Edad Media se denigra, fue una época apasionante, la época de la construcción de las grandes catedrales, donde por fin Europa sale de los gravísimos problemas que tardaron siglos en solucionarse después de la caída del Imperio Romano. Es una época también donde se empieza a investigar en un sentido parecido al que hoy tenemos de ciencia empírica, y donde empieza a estudiarse con seriedad todas las obras que procedían de la filosofía clásica: Aristóteles, Platón, los presocráticos. De esta época es alguien que empieza, ya digo, a poner los cimientos de lo que será después el pensamiento cristiano católico del siglo XX, del segundo milenio. Por ejemplo, San Anselmo de Canterbury, con su Credo ut intelligam: creo para entender. No hay una forma de entender si no es desde la fe. Pero luego eso creaba otros problemas. ¿Y cuál es la verdad? ¿La que me enseña la fe o la que me va a enseñar la ciencia, aquella primera ciencia que ya se empezaba a fraguar? Eso lo va a resolver precisamente Santo Tomás de Aquino, el discípulo de San Alberto, cuya fiesta celebramos hoy, cuando dice, ahí está su gigantesca obra, la Suma Teológica, cuando dice: solo hay una verdad. Santo Tomás, que bebe de la filosofía de Aristóteles, solo hay una verdad, solo hay una. La verdad es Cristo, la verdad es el Verbo encarnado. Pero esta única verdad no puede ponerse en contradicción contra sí misma. Es decir, no puede haber una verdad de la fe y una verdad de la ciencia. Si alguna vez hay alguna contradicción, eso es aparente y hay que investigar más, porque la verdad es solo una. La verdad está fuera de ti y eres tú el que tienes que buscarla. Es de Santo Tomás esa magnífica definición de verdad. La verdad es la adecuación de mi pensamiento a la realidad de las cosas. No la adecuación de la realidad de las cosas a mi pensamiento, sino de mi pensamiento a la realidad de las cosas. La ciencia no está reñida con la fe, ni la fe está reñida con la ciencia. Si alguna vez aparece eso, es que estamos haciendo una mala interpretación de la ciencia o una mala lectura de aquello que nos enseña la fe. Pero nosotros, los católicos, no tenemos problema, repito, tenemos 2000 años de alianza, de diálogo entre ciencia y fe. Las primeras universidades en Europa fueron de la Iglesia. Los grandes maestros de la ciencia, católicos o más tarde protestantes, pero creyentes.
Los problemas los tienen los ateos. Niegan la ciencia. Por ejemplo, con el tema del aborto. La ciencia es clarísima, no hay ninguna duda. Lo digo hoy, que es el patrono de la biología, San Alberto Magno. No hay ninguna duda, es que a nadie se le pasa por la cabeza, desde el punto de vista científico, negar que cuando el espermatozoide penetra en el óvulo y fecunda ese óvulo, a partir de ese momento, la dotación genética de eso que está ahí, lo que llamamos embrión, técnicamente se llamaría cigoto, a partir de ese momento es distinta del papá que aportó el espermatozoide y de la mamá que aportó el óvulo. Está durante 9 meses, a veces un poco menos, por problemas ligados a la mujer, está durante 9 meses en el seno femenino. Bueno, es como un hospedaje maravilloso, pero es un hospedaje. No es el cuerpo de la mujer, aunque esté dentro del cuerpo de la mujer. No es una parte del cuerpo femenino, como si tuviera un bulto en el pecho o como si tuviera un quiste que se lo puede quitar porque es distinto. Eso, el embrión, el cigoto, es distinto a ella. La ciencia es clarísima, es que no hay la más pequeña duda, da igual. Los que con tanta frecuencia nos acusan de estar nosotros, católicos, en contra de la ciencia, son ellos los que están en contra de la ciencia porque tienen una ideología. La ideología es la de considerar el aborto un derecho y por lo tanto tienen que negar las evidencias científicas. Eso que está dentro de la mujer es un ser vivo distinto de la madre que tiene derecho a nacer. Así lo ha considerado siempre y lo sigue considerando siempre, por ejemplo, el derecho. Si una mujer está embarazada y muere su esposo, ese embarazo, si va bien y se produce el parto, el resultado de ese embarazo, ese bebé nacido, tiene derecho a la herencia del marido difunto. ¿Por qué? Porque se considera que es un ser vivo distinto, ya en el seno de la madre, distinto a la madre. No es que la madre se queda con esa parte de la herencia, sino que ese, aunque esté en las primeras semanas de embarazo, ya se considera desde el punto de vista legal como un ser diferente. Y en cambio, como interesa matarle, cuando interesa matarle, en contra de todo lo que dice la ciencia, dicen que no es más que una parte del cuerpo de la mujer. Hoy, que es San Alberto Magno, no tengo más remedio que decir estas cosas, pero también tengo que comentar algo del Evangelio, brevemente. El Señor quiere salvar a Zaqueo y va a su casa. Zaqueo lo agradece. Zaqueo sabe lo que es un ladrón, colaboracionista con los opresores y conquistadores romanos, sabe que es despreciado por todo el mundo y agradece que el Señor tenga el detalle, que va a suponerle a Cristo críticas e inconvenientes, el detalle de ir a su casa. El Señor quiere entrar en la casa de Zaqueo, el Señor quiere entrar en mi casa. ¿Qué es lo que Zaqueo expresa? Agradecimiento. ¿Cómo expresa el agradecimiento? Con la conversión, con el arrepentimiento. ¿Cuándo el Señor quiere entrar en mi casa? Con la Eucaristía. Con la Eucaristía el Señor viene dentro de mí. Si yo pienso que tengo un derecho, no agradezco. Si yo pienso que es un don, agradezco o debo de agradecer. El Señor viene con la comunión a entrar en mí y yo no tengo derecho a eso. De hecho, lo decimos antes de la comunión, no soy digno de que entres en mi casa, ni aunque esté en gracia de Dios. Es un don que el Señor me da. El que esté en gracia de Dios me permite que entre, pero no deja de ser un regalo inmerecido que el Señor entre en mi casa. Como consecuencia, yo tengo que agradecer al Señor ese don con la conversión. Te agradezco, Señor, que me permitas visitar mi hogar, mi casa, porque no soy digno de ello. Y te lo agradezco con obras de agradecimiento, la primera de las cuales es la conversión, la búsqueda de la santidad. Termino. Cuando nosotros comulgamos, está entrando Cristo dentro de nosotros, que es Dios. Al comulgar, el cielo entra en mí. Es el cielo el que me hace suyo, porque Dios es el cielo. Estar en el cielo es estar con Dios. Dios entra dentro de mí. La comunión es un anticipo del cielo. Lo que viviré en el cielo es
como una comunión prolongada. Hace unos días meditaba sobre esa frase: no rechaces la primera venida de Cristo y no tendrás miedo a la segunda. Haz bien la comunión para que puedas seguir viviendo en comunión con Dios cuando llegue la hora de tu muerte. Que así sea.